Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar de sistemas de aire propanado. Eh, Principalmente vamos a hablar de la marca Algas SDI, que es la marca que representamos en Premac. Recuerden entonces que si tienen preguntas las pueden ir haciendo por escrito y con mucho gusto al final de la presentación las podemos resolver. Bueno, entonces, ¿quién es Premac? Es una empresa que se creó en Colombia hace más de 42 años. Inicialmente, una empresa que surgió para crear equipos para el secado de café y también cajas fuertes. Durante todos estos años, la empresa se ha dedicado a desarrollarse desde el punto de vista de los procesos térmicos, siempre enfocándose en la seguridad, en la confiabilidad y en el respeto del cuidado del medio ambiente. Básicamente, entonces, lo que quiere Premac o la misión de Premac es ayudar a la sociedad a que tengan procesos productivos eh, que sean seguros, tanto para las personas, el medio ambiente, como para las empresas en sí. Algas es una empresa de Estados Unidos que se fundó en 1932. Inicialmente fue una empresa que surgió para, para la fabricación de vaporizadores de GLP y luego se fusionó con Samdic. Por eso ven entonces que se llama Algas SDI. Eh, entonces básicamente luego de esta fusión quedó como Algas SDI. Samdic entonces era una empresa que se encargaba de todo el manejo del GLP ya vaporizado, de toda la mezcla de GLP con aire, lo que conocemos como aire propanado. Bueno, entonces Premac ya tiene una relación con algas de más de 20 años. Eh, y digamos, en esta relación de representantes exclusivos para Colombia, se ha suministrado ya una gran cantidad de vaporizadores y de plantas de aire propanado, principalmente para todo el grupo Corona, para industrias de alimentos como Noel, Colombina, eh, también para el grupo Owens, Illinois, y para otras empresas más. Ya, por ejemplo, para el caso de los vaporizadores, pues ahí sí la cantidad de clientes es mucho más amplia. Tenemos un grupo de servicios técnicos que tiene una amplia experiencia en la puesta en marcha y mantenimiento de todos los equipos. Y básicamente, digamos que luego del suministro de los equipos, pues nos encargamos directamente de toda la parte de servicio postventa que esto implica. Bueno, entonces vamos a hablar, como les decíamos, de aire propanado. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué se habla de aire propanado? Principalmente porque, digamos que la razón de ser o el propósito del aire propanado en principio es reemplazar el gas natural. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el gas natural? El gas natural puede tener cortes en el suministro, que pueden ser básicamente por actos terroristas, porque digamos que de alguna manera impidan que se suministre el gas natural, ya sea porque afecten un gasoducto o de pronto el punto de producción.
porque haya fallas en los sistemas de compresión, que son los que se encargan de transportar o de mover el gas natural, y en sí también de la, de la red en sí. Que haya, por ejemplo, problemas por la naturaleza, un derrumbe que pueda afectar el gasoducto, también los mantenimientos, que normalmente los últimos cortes que ha habido pues han sido por mantenimiento, porque se hace mantenimiento en algún tramo o mantenimiento desde el punto donde se origina el gas. Y últimamente en algunas regiones se ven cambios en las políticas de precios. Entonces, combustibles que antes eran más caros que el gas natural pueden, debido a las políticas de precios, llegar a ser más económicos. Entonces ahí es donde se puede pensar en hacer un reemplazo del gas natural, por ejemplo, al propano o al aire propanado. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un derrumbe que afectó un gasoducto, un atentado, listo. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Ya les voy a explicar más en detalle, entonces, para que vean la importancia, porque debemos tener un gas de reemplazo en el caso de estar usando el gas natural. Entonces, ¿qué es un sistema de aire propanado? Básicamente se puede ver como un sistema para respaldar el gas natural. Se puede también ver como un sistema para suplir una demanda específica. Digamos que si la red de gas natural de la empresa en cuestión está diseñada, hablemos, para 1.000 metros cúbicos hora, porque digamos que ese es su consumo nominal. Y digamos que la empresa tiene otra caldera que nunca entra a funcionar, pero por alguna razón la necesita poner a funcionar. Esa red de gas natural no le puede entregar más caudal. Entonces, en ese caso, uno podría pensar en instalar una planta de aire propanado para suplir esa cantidad de combustible que le haría falta a esa caldera. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos son como los dos escenarios. O lo otro, pues, del que hablábamos es el cambio de precios. Digamos que si el gas natural se pone muy costoso y el propano empieza a tener un precio más favorable, pues es una manera de tener la forma pues, de contar con cualquiera de las dos opciones de combustible. Bueno, básicamente entonces vamos a hablar ya de lo que es la parte del manejo del GLP, pero de los tanques hacia abajo, o sea, aguas abajo de los tanques. No vamos a hablar de toda la parte de almacenamiento, trasiego, porque digamos que es algo que no está dentro del alcance de algas y por lo tanto tampoco del alcance de Premac. Eso ya hace parte de la empresa que suministra el GLP, como es por ejemplo el caso de la empresa Gasco y muchas otras. Básicamente entonces Algas tiene para el manejo de GLP mezcladores, bombas, vaporizadores y sistemas paquete. Un sistema paquete simplemente es un equipo que puede integrar un mezclador y un vaporizador, que ya desde fábrica vienen, digamos, de cierta manera unidos, pero cumplen la misma función que, que el mezclador y el vaporizador individual. Entonces aquí vamos a hablar del sistema y de sus componentes generales. Aquí tenemos entonces los tanques de GLP, que básicamente es donde vamos a almacenar el GLP. ¿Listo? Tenemos una o dos bombas. Esta disposición va a depender de la redundancia que se quiera tener. Básicamente, aquí en este caso, por ejemplo, de las bombas, podemos hablar para tener de una bomba en stand-by y una que funciona principal. Aquí tenemos los vaporizadores, que lo que van a hacer es que van a forzar la vaporización para que ese GLP que se encuentra en un estado líquido, llevarlo a estado gaseoso. Entonces, en este caso tenemos en el limbo dos vaporizadores
que pueden trabajar en paralelo para tener una capacidad, digamos, combinada entre los dos. Y en el caso de necesitar un suministro inferior de volumen de aire propanado, pues puede funcionar uno solo. Luego venimos por aquí, tenemos un filtro que normalmente se encarga de retener los líquidos pesados. Por esta línea amarilla seguimos a lo que viene siendo el mezclador. El mezclador es donde se va a mezclar, pues, valga la redundancia, el GLP vaporizado con el aire. Como resultado vamos a tener aire propanado. Ese aire propanado viene y se conecta a la red de gas natural de la empresa, porque va a ser un combustible que se va a comportar muy parecido al gas natural. Entonces tiene la ventaja que no hay que hacer una red nueva, sino que podemos utilizar la red de gas natural existente. Entonces aquí tenemos la ERM de gas natural y aguas abajo de ella nos conectamos. Acá simplemente es instalar un juego de válvulas, pues, para abrir una u otra, o en el caso en el que estemos inyectando una cantidad de gas adicional, pues sería instalar de pronto una válvula cheque. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos hacia los procesos, hacia los quemadores, calderas, hornos, etc. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la vaporización. Porque se habla de vaporización. Normalmente el GLP, entonces, está almacenado líquido, en estado líquido, y él, al estar sometido a las condiciones del ambiente, va a tener una tasa de vaporización natural. Si ustedes ven, por ejemplo, una pipeta de las que se usan en las casas, la toma está en la parte de arriba, porque es en esa parte de arriba por donde sale el vapor de GLP. ¿Qué pasa? Esa tasa de vaporización está determinada por el área húmeda, o sea, el área del tanque que se encuentra con volumen de líquido, y por la temperatura de ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las dos variables que pueden aumentar la tasa de vaporización? O el área o la temperatura. Entonces, ¿cómo aumento el área? Pues con un tanque de almacenamiento más grande. O aumentando la temperatura. ¿Listo? Entonces, uno podría pensar en calentar, por ejemplo, el tanque, y es un tipo de equipo que vende algas, pero el tanque pues tiene una temperatura máxima a la que se puede calentar, pues porque está diseñado es para contener, no para calentar. Para eso entonces existe el vaporizador, que sí es un equipo donde se puede calentar y forzar esa vaporización. Bueno, entonces, como les decía, si queremos forzar la vaporización debemos calentar. Listo. Ese aumento de temperatura, por estar el gas en un recipiente cerrado, pues va a aumentar su presión. Listo. Entonces, normalmente todos los equipos vaporizadores tienen unas válvulas de alivio similar a como es el principio, por ejemplo, de una olla a presión. Todas las ollas a presión tienen una válvula de alivio, porque esa agua con alimentos que hay dentro de ella, al estar aumentando la temperatura, a veces se aumenta la presión de vapor y de alguna manera se tiene que aliviar para evitar que se destruya. Entonces, aquí vamos a ver en general los tipos de vaporizadores que hay y ya vamos a ver más adelante cada uno en detalle. Entonces, tenemos los eléctricos, tienen una gran ventaja y es que entregan el vapor casi que instantáneamente. En este caso, por ejemplo, los vaporizadores eléctricos de algas son secos, o sea, no tienen baño María. La gran mayoría de vaporizadores eléctricos que existen en el mercado son de baño María. Eso significa que yo primero tengo que calentar un baño de agua y luego se calienta el GLP. Eso me implica una ineficiencia,
Eso me implica que se pierde un tiempo inicial de calentamiento. Con los que son secos no hay ese problema. Hay de vapor o de agua caliente, entonces funcionan ya sea con una corriente de vapor o con una corriente de agua caliente y se hace un intercambio entre mejor dicho, entre esa energía que trae ese vapor, esa agua caliente, se transfiere al GLP líquido y lo lleva al estado gaseoso. Vaporizador de fuego directo, son muy comunes. Estos, digamos que son los que más se comercializan porque son los más económicos, su funcionamiento es autónomo y pues, cumple con el propósito de vaporizar el GLP. Y los de baño de agua, entonces tienen un baño de agua, un quemador de tiro natural, un quemador a gas, que lo que hace es calentar ese baño de agua y por dentro de ese baño de agua hay un serpentín por el que circula el GLP y pasa de su estado líquido a gaseoso. Bueno, y existen los mezcladores, que es entonces donde se da la mezcla de GLP con aire. Hay de dos tipos básicamente. Hay de válvula proporcional y hay de tipo Venturi. ¿Listo? El de válvula proporcional es un poco más, digamos, más inteligente. Es un equipo que hace la mezcla eh, en lazo cerrado. O sea, él por medio de un calorímetro mide la concentración, el poder calorífico de la mezcla que sale y con base a ello pues deja entrar más o menos combustible o aire. El tipo Venturi es más mecánico y simplemente la presión dinámica del GLP vaporizado lo que hace es tomar aire para hacer esta mezcla. Entonces, si aquí podemos hacer un símil, eh, por ejemplo, con un carro, con una moto, tenemos el que válvula proporcional sería una inyección electrónica del tipo Venturi y sería un carburador. ¿Listo? Como para que entiendan más o menos la idea. Bueno, y los sistemas paquete, entonces, como les decía, son los sistemas que tienen integrado el vaporizador y el mezclador. ¿Listo? Aquí dice que la bomba, pero la bomba en realidad no está paquetizada o montada en el mismo equipo, sino que ella pues viene, digamos, en el precio, pero no en el equipo. ¿Listo? Entonces en el equipo sí está montado el vaporizador y el mezclador. En este caso, este que vemos aquí, este es un tanque acumulador, es un tanque pulmón. Lo que va a hacer es mantener una presión. Funciona similar a como funciona un compresor de aire. Tenemos aquí el vaporizador y tenemos aquí el mezclador Venturi. Listo, entonces viene el GLP, se vaporiza, viene acá, se mezcla con aire que entra por esta dirección y aquí se va manteniendo en este tanque una presión determinada y lo que hace el mezclador es mantener esa presión. Aquí tenemos, en este gabinete grande que vemos está el recipiente donde está el agua con el intercambiador, serpentín, se vaporiza y luego viene acá y aquí están los Venturi y se mezcla con el aire y acá viene por este manifold la mezcla y luego debe pasar a un tanque pulmón como el que vemos aquí en este equipo. Entonces hay con vaporizador eléctrico como el que vemos aquí, este es el vaporizador con el mezclador que vemos acá. De fuego directo pues ya no existe, pero está aquí para que sepan que existió y sí, como para que lo conozcan más que todo como para su información, pero ya no se comercializa. En este caso era un vaporizador, uno o varios vaporizadores fuego directo, aquí el mezclador tipo Venturi y el tanque acumulador, el tanque pulmón. Y los de baño de agua. Estos equipos hay varios instalados en Colombia, de estos otros no hay, solamente de baño de agua. Hay algunos por ahí. Bueno, entonces, vaporizador eléctrico. Hay varios tipos de vaporizadores eléctricos. Este es un modelo en particular. Listo.
pero para todos aplica el principio. Tienen la gran ventaja que pueden ser utilizados en áreas clasificadas, o sea, equipos que deban ser a prueba de explosión. Como es eléctrico, entonces no nos preocupamos por mantener quemadores, se pueden instalar entonces en áreas clasificadas, arranque instantáneo, listo, él comienza a entregar vapor en segundos, entonces no tenemos que esperar, como les decía con el otro, de baño de agua, por ejemplo, a que se caliente el agua para luego vaporizarla. El calentamiento directo, como les decía, no se requiere baño de agua ni glicoles. El glicol es un anticorrosivo que se le debe ingresar al agua. Entonces, si tengo un vaporizador de baño de agua, debo evitar la corrosión. Entonces ahí se empiezan a sumar costos, no solo de materiales, sino también de mano de obra. Implica tener más cuidado con ese tipo de equipos. Con un eléctrico, digamos que me ahorro ese problema. Los controles son simples, la operación es económica, las válvulas, filtros y manómetros son suministrados por el fabricante para tener todo en un solo lugar. Es importante que tengan en cuenta que todos los equipos de algas tienen sus tableros de control ya integrados de fábrica. O sea, digamos que son de cierta forma equipos autónomos a los que funcionan, por ejemplo, con alimentación eléctrica de 110 voltios, 220, por ejemplo, todos estos eléctricos, pues hay que entregarles obviamente una cometida eléctrica. Pero, por ejemplo, los de baño directo, perdón, los de fuego directo, les voy a mostrar ahora, son completamente autónomos porque tienen una pila de 9 voltios. Bueno, este es, por ejemplo, una torre de un vaporizador eléctrico. Entonces tenemos aquí las resistencias, y estas resistencias son así en forma de U. Por eso vemos aquí dos círculos que están en corte. Esas resistencias están embebidas en esta coraza de aluminio. Listo. Por fuera de esta coraza, o sea, por esta zona, va a estar el GLP. Y aquí afuera, este elemento que vemos aquí, es estos dos cilindros, esto es la, digamos, la carcasa exterior. Entonces, estas resistencias calientan todo este cuerpo de aluminio y es lo que va a transferir el calor, la energía, al GLP líquido. Bueno, fuego directo, entonces la forma más fácil de entenderlo es igual a la olla de presión. Entonces tenemos el tanque de GLP, tomamos el GLP por la parte líquida porque queremos es vaporizarlo, ¿listo? Queremos forzar la vaporización. Él acá tiene entonces una válvula de entrada que se controla por medio de un flotador. Entonces, si el nivel está bajo, pues este flotador cae, abre la válvula, deja entrar líquido, y si el nivel está alto, se cierra y no deja entrar líquido. Listo. Aquí tiene una termocupla integrada en el controlador. Este controlador es de 9 voltios, entonces no necesita alimentación eléctrica. Y lo que hace es que si la temperatura está muy baja, pues le da la orden a los quemadores de encender. Si la temperatura está muy alta, eso significa que hay poco nivel de GLP líquido, entonces apaga los quemadores. Y por aquí sale el GLP vaporizado hacia donde se requiera. Como de este GLP líquido que entra, él igual se va a vaporizar un poco naturalmente. De ese mismo GLP se alimenta los quemadores. O sea que miren que él funciona completamente autónomo. Listo. Él simplemente lo único que hay que hacer es darle la orden que se encienda y permitirle que haya flujo de GLP hacia él. Entonces tiene esas grandes ventajas. Por eso es muy utilizado. Es un equipo muy confiable y muy económico.
Bueno, hay de varias capacidades, lógicamente, y esa capacidad pues eh, va a depender de qué tanta combustible necesite la industria. Este vaporizador es más utilizado para cuando se utiliza solamente GLP, no tanto para aire propanado, sino para aplicación de GLP. Entonces, para poder tener una vaporización constante y que normalmente es mayor a la vaporización natural que se puede tener con un tanque de GLP. Este tipo de equipo es muy utilizado. Bueno, entonces es muy fácil de instalar, como les decía. Básicamente hay que instalar o que conectar una entrada y una salida. No se necesita electricidad. Se puede tener la opción de tener una alimentación 110 voltios, aunque no es recomendado ni muy común tampoco. No es recomendado, pues porque para qué, si ya trae una batería, para que nos vamos a poner a hacerlo depender de un suministro eléctrico si él ya solo es capaz de funcionar. Solo hay que conectar dos puntos, entrada y salida. Puede trabajar con propano, butano o mezclas. Listo. Si no saben, y los que ya saben, recuerden que el GLP es una mezcla de propano, butano y otros componentes. ¿Listo? Entonces, estos componentes se van a presentar en mayor o en menor cantidad o proporción, básicamente según del lugar de donde se originen, de donde provengan, perdón. Entonces, ellos pues, tienen un amplio rango de trabajo de GLP con el que pueden trabajar. Pueden operar en cualquier clima. Nosotros aquí pues tenemos unos climas relativamente estables o constantes. Estos equipos pues, los tienen trabajando en condiciones de nieve, de hielo, en lugares pues, con condiciones más extremas que acá y funcionan a la perfección. Se pueden instalar en paralelo para que ellos vayan entregando más o menor potencia de la que se necesita. Es portátil, pequeño, muy liviano y automáticamente se ajusta a cambios en la demanda, porque como él tiene la válvula para permitir o no permitir la entrada de líquido, pues él solo digamos que hace esa parte. Bueno, los calentados con vapor, como su nombre lo dice, pues aquí viene el vapor, aquí tenemos un intercambiador de calor en donde ese vapor pues va a calentar ese GLP, lo va a pasar de estado líquido a gaseoso. Con agua caliente es lo mismo, tenemos un suministro de agua caliente que pasa por el intercambiador y listo, ahí va a vaporizar el GLP. Aquí tenemos el baño de agua, entonces tenemos un quemador, entonces que ven aquí, tenemos un baño de agua, que es todo esto, ese quemador está aquí quemando y por acá vienen los gases, está atravesando por medio de unos tubos ese baño de agua calentándolo. Y tenemos un serpentín por el que viene el GLP y se va a vaporizar. Listo, aquí tenemos ya la salida de vapor. Bueno, estos equipos son los más comunes porque tienen capacidades muy grandes. Normalmente, pues, desde que, digamos, hace 20 años en promedio, pues eran los más, digamos, era la mejor tecnología que había en el momento. Digamos que ahora ya se están quedando atrás, pues, gracias a los eléctricos. Tiene un quemador tiro forzado. Todo el quemador tiene el sistema de seguridad, puede tener conexión a PLC, el quemador puede ser de gas natural o puede funcionar con el mismo GLP que se entrega pues al vaporizador. Según el tipo de aplicación, pues va a haber uno u otro vaporizador que va a ser mejor, pero siempre digamos que todo se va a reducir a cuánto me vale, entonces ese va a ser el punto como más importante. Pero digamos que básicamente de todo esta selección o todo este análisis, pues ya de eso se encarga fábrica y de cierta manera pues que Premac también se encarga como de ayudar en esa parte. Bueno, aquí ya entonces va a entrar Juliana.
Listo, listo, Juan Sebastián. Entonces, empecemos con el tema un poco de las preguntas, a ver si han estado atentos a nuestro webinar. Entonces, voy a enviar la pregunta. La pregunta dice, ¿por qué es necesario tener un vaporizador? La primera opción es para tener GLP caliente, para aumentar la tasa de evaporación o para aumentar la presión del GLP. Vamos a ver qué nos responden. Hay un empate. Listo, acá Juan Sebastián me ayuda. Si nos respondieron bien, un 76% nos respondió que para aumentar la tasa de evaporación. ¿Es correcto? Sí, exactamente es para eso. Digamos para que para aumentar la presión, así sea una consecuencia, pues ese no es el propósito. El propósito es aumentar la tasa de evaporación. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor tipo de vaporizador para áreas clasificadas? Entonces tenemos baño María, fuego directo o eléctrico. Listo, un 81% nos responde que eléctrico. ¿Es esto correcto, Juan Sebastián? Sí, muy bien, muy bien. El fuego directo, digamos que no es la mejor opción porque gran parte de sus componentes no son aptos para trabajo en área clasificada, principalmente todo lo que gira en torno alrededor del control y seguridad del quemador. Listo. Listo, más adelante tendremos más preguntas. Entonces, Juan Sebastián, te doy el paso para continuar con nuestro webinar. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del mezclador. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablamos del mezclador? Principalmente lo que pasa es que el metano o el gas natural es un gas que tiene menos poder calorífico que el GLP. ¿Listo? Entonces, energéticamente es más concentrado, por así decirlo. ¿Qué me implica si yo tengo un quemador trabajando con gas natural y lo voy a poner a trabajar con GLP? ¿Qué debo hacer? Una calibración. Porque al ingresarle un gas con mayor poder calorífico, pues voy a tener que hacer un ajuste porque ya la cantidad de aire va a ser diferente. Digamos que si tengo un solo quemador, pues esto no es un problema, esto es algo que me puede demorar 2, 3 horas. Pero ¿qué pasa si tengo 70 quemadores? ¿Qué pasa si tengo varios hornos? Listo, ese cambio se me puede ir en días, semanas, en el mejor de los casos. Entonces, en ese caso lo mejor es yo cambiar el combustible. Eh, Mejor dicho, no cambiar el combustible, sino en ese caso, en vez de irme yo a ajustar quemador por quemador, pues le entrego a los quemadores un gas parecido a el que ya tenían los quemadores. Entonces, cuando queremos hacer una mezcla de gases, tenemos que revisar gravedades específicas, poder calorífico, límites de inflamabilidad, temperatura de llama y rata de propagación de llama. ¿Listo? Entonces, por el límite de inflamabilidad estamos cerca, que por temperatura de llama también, y por rata de propagación de llama. Es aquí en estos dos puntos en donde estos dos gases están lejos o están muy separados. Entonces aquí se habla de algo que es el índice de Watt. El índice de Watt me indica qué tan intercambiable es un gas con otro. Entonces básicamente lo que se hace es que el gas natural que tenemos, le calculamos el índice de Watt y luego lo que vamos a hacer con esa mezcla es igualarlo.
Este índice de Bose se calcula la raíz cuadrada de 1 sobre la gravedad específica por el poder calorífico del gas. Aquí tenemos, por ejemplo, este es para el propano, con una composición de 70% butano y 30% propano. Este es el índice de Bose que tiene, 2267. Y si vemos un gas natural, digamos, estándar, tiene 1260. Entonces tenemos que llegar a este valor, porque tenemos un gas energéticamente más concentrado, por así decirlo. Entonces, para que lo entendamos más fácil, de una forma más coloquial, lo que estamos haciendo es diluir el GLP con aire para que simplemente no sea un gas tan concentrado energéticamente, sino que se parezca al gas natural. Eso básicamente es lo que estamos haciendo. ¿Por medio de qué? Por medio de igualar el índice de Wow. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como veíamos ahora, por medio de un vaporizador y por medio de un mezclador. Ese mezclador se va a encargar de igualar ese índice de Wow. Listo. Entonces, bueno, miren lo que les hablaba ahorita de los límites de inflamabilidad. Tenemos aquí el propano y miren el gas natural, están relativamente muy cerca. Entonces, lo que hacemos es movernos en este punto en el que son comunes los dos. Si fuéramos a hablar que el gas natural lo sustituiríamos con hidrógeno, pues miren qué tan diferentes, o con el acetileno. ¿Listo? Por eso el propano y el gas natural nos sirven, pues porque son de cierta manera similares en ese punto de vista. Entonces, el Venturi, un mezclador tipo Venturi, como les decía, tenemos el GLP vaporizado que viene por aquí a una alta presión, y miren que aquí esta sección toma esta forma, la forma de un Venturi. Aquí lo que se está haciendo es que se está forzando a que el GLP aumente su velocidad. Al aumentar su velocidad pierde presión dinámica. Eso se traduce a que genera succión. Esa succión va a tomar aire y entonces se va a mezclar. ¿En qué proporción? Pues según sea ese caudal, esa presión que está entrando por aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de algas, pues ellos ya tienen digamos, la curva del Venturi trazada o diseñada para saber cuánta mezcla pues, va a generar dependiendo de esos dos variantes. Entonces, el tipo Venturi puede venir con tanque acumulador o tanque de pulmón. Puede venir sin tanque acumulador. El tanque acumulador ya le tocaría suministrarlo pues, al cliente. Hay sistemas paquetes también, esto como les mostraba ahora. Los beneficios es que tiene un amplio rango de capacidades. Tiene un 100% de turn down. O sea, él puede trabajar desde un caudal muy, muy bajo hasta el 100%. Tiene secuenciador, eso quiere decir que, digamos, puede haber, digamos que el mezclador más pequeño pues tiene un solo Venturi y va a haber unos de hasta 6. Entonces, a medida que aumenta la capacidad, van a haber más Venturis trabajando o van a haber menos. Va a haber diferentes presiones de descarga disponibles según sea la presión de la red de gas natural. Siempre lo mejor, mientras más alta la presión, más alto el precio. Entonces siempre debemos tratar de buscar un punto en el que la presión sea lo más baja posible para tener un equipo más económico. Con los Venturis podemos llegar hasta presiones de 40 PSI de la mezcla. ¿Listo? Para mayores presiones ya tenemos que usar otro tipo de equipo que les muestro más adelante. Entonces miren, este es el mezclador, tiene aquí arriba un tren para la alimentación del GLP. Aquí tienen la parte de los Venturis y aquí tiene un manifold donde se va al tanque acumulador. Hay de dos tipos. Hay uno que es atmosférico, entonces toma el aire ambiente, y hay otros que son asistidos por presión.
Los que son asistidos por presión utilizan aire comprimido para ayudar a aumentar la presión de salida para poder alcanzar por ejemplo, esos 40 PSI que se puedan llegar a requerir. Bueno, y entonces el otro tipo de mezclador es este, el blender, que se llama así. Este es el modelo anterior, que es de válvula proporcional, todavía se consigue. Con este podemos llegar hasta 150 PSI. Y tenemos la opción de tener un lazo cerrado, que es por medio de un calorímetro medir el índice de WOB de la mezcla y ya sea si está muy bajo o muy alto, pues el equipo puede hacer ajustes. Esta es una variación del equipo Blender que es con trenes paralelos. Entonces tiene un tren para el GLP, tiene un medidor de caudal, tiene un medidor de caudal para el aire y tiene la salida. Entonces estas son las válvulas actuadas y al tomar la señal aquí con un calorímetro, pues él automáticamente pues puede dejar pasar más o menos gas o aire según sea el requisito. Bueno, aquí en el equipo ya una foto un poco más real. Entonces en paquete, como les decía, están los vaporizadores con mezclador. No es una opción muy común, aunque en algunas aplicaciones puede que sí, digamos que por precio sea viable. Digamos que esa sería la única característica por la que se utilizaría, más que todo por precio. Este sí es un equipo que hay algunos aquí en Colombia. Aquí dentro de esta puerta está el quemador instalado y ahí está el vaporizador y ya esta parte de afuera que vemos, todo esto es el mezclador. Bueno, lo bueno que tiene los sistemas paquete es que el tablero se encarga de manejar el vaporizador y el mezclador. Algunos pueden tener los controles de la bomba. Entonces, la bomba básicamente se utiliza para ayudar a mantener una presión constante del GLP para que la mezcla sea más controlada. Esto básicamente para eso es la bomba y para ayudar a llevar el GLP desde el tanque hasta el vaporizador, en el caso que haya, por ejemplo, una diferencia de altura, entonces que necesite de cierta forma bombearlo a una altura pues superior. Pero básicamente la bomba de lo que se encarga es de mantener una presión constante. Este es el paquete con vaporizador de fuego directo, que ya no se vende. Y por último, entonces, tenemos las bombas. Aquí entonces, Juliana también les va a hacer una... Listo, entonces nos vamos con la última pregunta de este webinar. ¿Qué es mejor económicamente hablando? Entregar la mezcla de aire propanado en un punto de alta presión de la red interna de la empresa o en un punto de la más baja presión posible de la red interna de la empresa. Listo. Juan Sebastián, ¿me ayudas? Uy, está muy parejo. Un 53% nos dice que en un punto de la más baja presión posible de la red interna de la empresa. En este momento estamos 50 y 50. Otros también nos están diciendo en un punto de alta presión de la red interna de la empresa. Entonces no sé si nos puedes aclarar un poco más ese tema, porque sí está bastante pareja la respuesta. Bueno, no, recuerden que es en un punto de baja presión. Más alta presión implica equipos más costosos y en algunos casos puede requerir que se utilice aire comprimido. Lo mejor es buscar un punto común en la red de gas natural con la menor presión posible para que los equipos puedan ser más económicos, porque
Si nos podemos ahorrar, por ejemplo, el compresor, pues ya ahí ya es una muy buena, es algo muy bueno. Y lo segundo es eso, que los mezcladores están diseñados para las presiones de descarga que les mostré anteriormente. Entonces, mientras más alta sea la presión, más costoso va a ser. Bueno, ya por último, entonces, hablamos de las bombas. Como les decía, entonces, la bomba simplemente se utiliza para mantener la presión constante del GLP para que se pueda dar bien el mezclado. Y pues las bombas, digamos que Algas tiene dos tipos de bomba y tiene una bomba simple o unas bombas que son duales. Y lo que tiene o el diseño, el propósito de la bomba dual es tener una bomba funcionando y una bomba en stand-by. Eh, las bombas traen todo su sistema de control, sus tableros, el sistema de regulación de presión. Entonces también es una bomba que prácticamente es conectar una entrada de líquido que viene estando aquí, una salida de líquido y un retorno a tanque. Esto no necesita nada más. Ya lo único que necesitaría pues fijarla a la placa de concreto y alimentación eléctrica para el tablero y ya, eso es todo lo que necesita. Esa es toda la presentación, entonces por favor recuerden, ya vamos a entrar a una parte para resolver preguntas. Aquí entonces Juliana nos va a ayudar con esta parte. Listo, entonces en este momento pueden hacer sus preguntas, hacer las preguntas que deseen sobre la presentación a Juan Sebastián. Entonces estamos abiertos para que pregunten lo que ustedes deseen. Listo, ya nos llegó la primera pregunta y es si se puede instalar un vaporizador a un tanque enterrado. De ser positiva la respuesta, así como se haría. Sí, se puede instalar, lógicamente. Digamos que de cómo se haría, pues lo que hay que hacer es siempre se debe tomar el GLP en la parte líquida, o sea que habría que de alguna manera mirar cómo se puede tomar el GLP en la parte inferior. Ya habría que ver si la altura a la que va a quedar el vaporizador con respecto al tanque ya habría que pensar en una bomba para poder ayudar a que el GLP vaya del tanque al vaporizador. Listo, la siguiente pregunta es si es recomendable, ¿no?, utilizar vaporizadores de diferentes capacidades. ¿Qué implicaciones genera esto? No es muy recomendable porque lo que va a pasar es que si las diferencias de tamaño son muy notables, lo más común es que los flotadores, o digamos el control de nivel va a estar a diferente altura. Entonces, por vasos comunicantes, el que tenga el nivel a una altura más baja que el otro se va a inundar. El otro vaporizador lo va a inundar. Entonces ahí se van a generar problemas. Cuando eso se da, uno siempre en la instalación debe garantizar que todos los sensores de nivel o que todos los límites de nivel queden a la misma altura para evitar esta parte. Lo otro es que
A pesar de tener esto controlado, en algunos casos cuando ya es muy alta la demanda, el GLP puede llegar a fluir muy rápido por el pequeño, entonces se inunda. Entonces ya no se va a inundar por vasos comunicantes, sino porque digamos que se le copa su capacidad. Entonces, en ese caso, lo mejor, si se van a tener dos capacidades diferentes, que no sean para trabajar en paralelo, sino para, digamos, tener más flexibilidad, o sea, para tener uno, el pequeño para poca capacidad que se vaya a vaporizar y el grande ya para la capacidad total. Pero nunca entre los dos tener el 100% instalado, sino tener, por ejemplo, el 100 en el grande y en el pequeño el 80, el 50, para cuando no necesite una tasa de vaporización muy grande. Listo, y tenemos una última pregunta. Para un sistema de fundición de 50.000 metros cúbicos mes en gas natural para pasarlo a GLP, ¿qué sería más recomendable, vaporizador o aire propanado? Bueno, eso va a depender, no depende tanto del consumo, sino de la cantidad de quemadores. ¿Listo? Si estamos hablando que, que depende de cómo sea el horno de fusión, ¿cierto? Depende de lo que estemos fundiendo. Si es, por ejemplo, no sé, es por ejemplo fusión de aluminio, que puede ser en un crisol con un solo quemador, pues no vale la pena. Eh, Ahí de lo que estamos hablando siempre es cuánta plata perdemos por tiempos muertos mientras nos pasamos de gas natural a GLP en el caso de un corte. Eso es lo que hay que mirar. Esa es la evaluación que hay que hacer. ¿Cuánta plata me vale tener los equipos parados y cuánta plata me vale las personas que me van a hacer ese cambio? Eso es lo que hay que mirar ahí. En el caso de hablar de una contingencia, pero si es, por ejemplo, ya hablando del precio de combustible, pues ya tocaría entonces mirar según el costo que se tenga, porque ese costo es digamos que no es unificado, eso depende mucho de la tarifa que se tenga negociada con la empresa de gas natural como con la empresa del GLP. Listo, entonces esta fue la última pregunta. Con esta pregunta llegamos al final de nuestro webinar. Queremos agradecer a todos los asistentes por su constante apoyo. Mil gracias. Recuerden que tendremos muchos más webinars, estén muy pendientes y recuerden que pueden acceder a la repetición de este webinar mediante este mismo link. Entonces, no sé si Sebastián quiere dar unas palabras de cierre y terminamos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Recuerden entonces que cualquier pregunta con mucho gusto se las podemos resolver. Si de pronto quieren ver la viabilidad de tanto de instalar GLP como aire propanado, la podemos evaluar. Es muy importante esto hacerlo con base a la potencia instalada que se quiera reemplazar o que se quiera alimentar. Nunca el estudio se hace con base a consumos, para que lo tengan en cuenta, porque un consumo es un dato promedio, pero no me dice en realidad cuánto ha instalado. Entonces, esto es importante porque si yo instalo un equipo para un promedio y resulta que todos mis quemadores se van a alto, me puede quedar corto. Entonces, es mirar qué equipos se quieren respaldar o qué equipos se quieren alimentar con GLP y ya con base a eso y la presión de la red, con eso se puede hacer digamos, una oferta para ver qué tan viable. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.